Vamos a la Escritura, San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta tarde preciosa que nos das para estar en tu casa, para indagar, aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de dos temas. Primero vamos a tocar el tema del jubileo, que está íntimamente asociada con el día de la expiación y que está íntimamente asociada con los reinicios que Dios hace para comenzar borrón y cuenta nueva su reino celestial. Básicamente, amados, hay tres grandes reinicios en la Escritura. Reinicio es que las cosas, Dios permite que tomen su curso normal con todo y lo erróneo que está ocurriendo, pero Él le pone un paro. Le pone un paro y comienza un borrón y cuenta nueva. Y en la Escritura se habla de tres grandes reinicios. Uno de esos grandes reinicios es el diluvio, por ejemplo, que es a nivel global. El otro gran reinicio que esperamos es cuando Él regrese y venga a establecer aquí su reino. Va a erradicar toda la maldad. Esos son reinicios a nivel global. Pero hay reinicios que son a nivel del reino de Dios en la tierra, y eso quiere decir la tierra de Israel. Y ese reinicio en la tierra de Israel, que no necesariamente tiene que ver con juicio, sino con volver al orden que Él había establecido, y tiene que ver con la tierra, con la totalidad de las tribus y de la tierra de Israel, que lógicamente es su reino. Eso es el jubileo. La expiación como tal, o el día de la expiación como tal, es un reinicio del tabernáculo o del templo. Es un borrón y cuenta nueva cuando Dios tomó la decisión de vivir en medio de su pueblo, y la expiación lo que nos dice es que a través de la sangre de ese macho cabrío se volvía a limpiar el tabernáculo para que Él pudiera seguir viviendo en medio de los seres humanos que lógicamente somos pecadores. Vamos a hablar un poquito del jubileo como tal, que es el reinicio y van a ver ustedes que los reinicios están todos conectados, ¿verdad? Levítico 25, 8 al 9 dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años. Eso quiere decir 7 veces 7 años. En otras palabras, son 49 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. De hecho, la palabra jubileo viene de la palabra yobel, que es trompeta en el original, en el mes séptimo a los 10 días del mes. Eso es, en el año, justamente cuando se comienza el día de la expiación. El día de la expiación era todos los años. Era todos los años el séptimo mes. En el día 10 de ese séptimo mes se comenzaba era el día de la expiación. Pero ahora está coincidiendo con, si se empiezan a contar 7 años, 7 periodos de 7 años, coincide también con que ese año 49, en el mes séptimo, el día 10, también es cuando comienza el día de la expiación, y también es un día de jubileo, para que vea usted que todo está interconectado. Y dice: el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, en toda la tierra de Israel, no solamente en Jerusalén, no solamente donde estaba el templo o el tabernáculo, sino que era una fiesta a nivel nacional. Veamos algunos tips. Bueno, el versículo 10 y 12 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿En qué consistía este reinicio? Ya lo vamos a ver, pero una de las cosas es que aquellos que estaban altamente endeudados, sus deudas eran erradicadas. Aquellos que habían sido
se habían entregado como esclavos para servir, porque no podían pagar sus deudas, les era dada su libertad. Aquellos que habían hipotecado sus tierras por necesidad de recursos, la tierra volvía a los dueños originales. Y miremos, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. En otras palabras, vuelve el orden como el Señor lo había hecho al principio. Y eso es parte importante para nosotros decir, los reinicios de Dios es justamente para volver a poner en el orden que Dios quiere establecer las cosas para comenzar nuevamente su plan de habitar en medio nuestro. En el año 50, dice el versículo 11, os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En otras palabras, amados, Dios había ordenado que la tierra se sembrara de manera continua durante 6 años y el 7º año no se tenía que trabajar la tierra, se le tenía que dar descanso a la tierra. Y justamente ese mismo periodo coincidía con el año 50, que era el año del jubileo. El año del jubileo era motivo de fiesta, motivo de decir claramente a través de esta fiesta, se nos es dado la libertad, se nos vuelve al orden establecido por Dios y que la tierra le pertenece al Señor. Miremos algunos aspectos del año del jubileo. La tierra se trabajaba durante 6 años consecutivos. No se sembraba el 7º año, ni se cosechaba lo que nacía naturalmente. Dios bendecía el año 6º para producir lo suficiente para tener un año de reposo. Se trabajaba 6 años y Dios hacía que el año 6º se produjera prácticamente el doble para que la tierra pudiera descansar el 7º año. Se contaban 7 periodos de 7 años y el 50 era el año de jubileo, de acuerdo a los pasajes que leímos. El año 50 no se trabajaba la tierra. El año 50 era el reconocimiento de que la tierra total le pertenece a nuestro Señor. Y comenzaba el último año de 7 periodos en el mes 7º a los 10 días con sonido de trompeta y coincidía con el día de la expiación. Entonces, tanto la expiación como el día de jubileo estaban conectados para decirnos que a manera de esta festividad, a manera de esta fiesta, de que Dios, si bien es cierto, deja que las cosas tomen su curso normal, pero llega un momento donde Él tiene que poner un alto para comenzar un borrón y cuenta nueva. De hecho, el año de jubileo que estamos esperando es la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Van a haber juicios que no son para nosotros, sino son para los impíos, que van a venir como consecuencia de la maldad, como va a proliferar en toda la tierra, y cuando Él regrese, va a venir a erradicar totalmente la maldad de los seres humanos y a establecer su reino perfecto, eterno, aquí sobre la faz de la tierra. En otras palabras, cada vez que escuchemos de un juicio, más allá de verlo nada más del lado de juicio, veamos cuál es la motivación que tiene Dios para establecer esos juicios, que es el hecho de poner nuevamente en el orden que Dios quiere tener las cosas para poder Él habitar en medio nuestro. Por eso es importante, amados, que cuando escuchemos, leamos, se nos predique acerca de los juicios, sepamos que hay un propósito detrás de todo esto, que no es simplemente el hecho de que Dios esté encolerizado, está airado y que quiere establecer su justicia en la tierra para los pecadores. No, va más allá. Y el hecho es
la restauración del orden para que el plan de Dios con el que comenzó en el jardín del Edén pueda llevarse a cabo. Es lo que sucedió en el diluvio. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay un poquito más de información ahí para que ustedes, cuando mañana les mande el material, ustedes lo puedan examinar y puedan ver lo del año del jubileo. Ahora vamos a ver un aspecto importante y tiene que ver con ese segundo Adán, que lógicamente es Noé y su esposa, que al igual que el primer Adán, le fallaron al Señor. Amados, les pido por favor que nos enfoquemos, que vean el material, que traten de entender el material más allá de estar anotando, y después podemos hacer preguntas, porque esto es uno de los capítulos más mal interpretados en las Sagradas Escrituras. Aquí han surgido un montón de opiniones de qué fue lo que sucedió. Se habla, por ejemplo, a mí en escuela dominical me enseñaron, es que un hijo no puede ver la desnudez de su padre, así como hizo Cam con su padre Noé. Lo curioso del caso es que no hay ni una tan sola ley, porque las leyes vienen a corregir la maldad que se ha producido mientras el hombre exista y se va desarrollando la maldad. No hay una tan sola ley que prohíba que un hijo no puede ver la desnudez de un pariente cercano. Y de hecho, mire, es normal. Si una mamá está enferma, lo más lógico es que una hija la bañe y ahí le está viendo la desnudez. No vamos a contratar enfermeras para que... No hay un tan solo pasaje en la Escritura que hable de no ver la desnudez de su padre. Acuérdense, vivimos en el contexto bíblico, estamos hablando de que vivían en cabañas, que convivían juntos, que las familias eran grandes, y por supuesto que no por aberración ni por voyerismo, sino por ayudar a un padre, a una madre, pues se tenía a veces que exponer la desnudez del padre o de la madre. Otros que han surgido, que son opiniones que no tienen fundamento bíblico, y por eso es tan importante conocer la historia, conocer la lengua, conocer la cultura, para poder tener una sabia interpretación de lo que la Escritura nos está diciendo con respecto al pecado que cometió Cam hacia su padre Noé. Vamos a leerlo, qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Aquí está, ya se ha desarrollado el hombre fuera del arca. Vamos a entender que ya han pasado varios años en esta situación, que los hijos de Noé se han comenzado a multiplicar, que hay otros hijos que les han nacido y que la situación se está volviendo a una normalidad como antes de que sucediera el diluvio. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Ahí no hay ningún problema de nada. No es pecado labrar la tierra, solo porque Caín la labró, solo porque Adán la labró, ni es pecado también tener viñedo. Y cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. En otras palabras, consumió ese mosto añejado de la uva y perdió sus cabales. Una persona, mujer u hombre, que se emborrache no tiene la misma percepción, percepción de la realidad, los mismos movimientos que tiene una persona que no está embriagada. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Si lo ponemos nosotros en nuestro contexto, sin saber la cultura, la historia y los detalles,
vamos a decir, es que a Noé, cuando se emborrachaba, le daba por quitarse la ropa. Aquí el escritor nos está lanzando algo para decirnos la razón por la cual se desnudó dentro de su carpa. Y ya uno puede comenzar a deducir que si estaba dentro de su carpa y se quitó la ropa y estaba borracho, era para tener intimidad con su esposa. Para eso se quitó la ropa. Pero veámoslo, ahorita estamos recién viendo todo ese mundo de posibilidades. Veamos algo que es importante. Muchos asumen, sin leer bien la Escritura, que que Noé a quien maldijo fue a Cam. Acuérdense, fue Cam. Noé tenía 3 hijos, ¿se acuerdan los nombres? Sem, Cam y Jafet. 3 hijos. El hijo que entró dentro de la carpa de su papá, de la tienda de su papá, es Cam. La Biblia después nos va a enseñar que es el hijo menor. Lo va a decir que es el hijo menor. Cam es el hijo menor. El problema radica en que a quien maldice por lo que Cam hizo es a su hijo, a Canaán, no a Cam. Muchos cristianos que hablan que no hay que ver la desnudez de sus padres y que eso es lo que significa la desnudez de sus padres, se confunden porque creen que Noé está maldiciendo a Cam, y no es cierto, está maldiciendo a Canaán, y Canaán es el 4.º hijo de Cam. Miremoslo en la Escritura. Génesis 9, 24 al 29. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién es el hijo más joven? Cam. ¿Quién era el que le hizo lo que le hizo? Cam. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Y por qué no maldijo a Cam? ¿Por qué tiene que maldecir un hijo si quien ha hecho la fechoría que hizo, sin saber nosotros de qué se trata todavía, lo que hizo en la tienda de su padre? ¿Por qué maldecir a un hijo del hijo menor de él y no maldecir a Cam como tal? Y eso hay que saberlo analizar, amados, y meterlo dentro del contexto para no caer en malas y falsas interpretaciones. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces está claro, ¿a quién maldijo? Ya sabemos 2 cosas, 2 hechos que son, primero, que Noé se emborrachó. Segundo, que ya borracho se metió a su tienda. Y aquí tiene un propósito el que nos diga la Escritura que fue en su tienda. Y estando en su tienda, se desnudó. Y la gente, en el contexto cultural en la que estamos, desnudarse, quitarse la ropa, no es porque sentía calor, sino porque iba a tener relaciones íntimas con su esposa. Estamos, y lo vamos a ir desmenuzando todavía un poco más. Fue Cam, no Canaán, quien vio la desnudez de su padre, sea lo que sea que significa ver la desnudez de su padre. Y lo dice claramente. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, y lo va a volver a decir, porque es enfático el escritor en decir, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaba afuera. Hay muchos cristianos, incluyendo pastores, que la interpretación que dan a esto es que Cam entró a la tienda, vio a su padre desnudo y salió a burlarse de la desnudez de su padre. El texto no dice eso.
Dice nada más que se lo contó a sus hermanos. Contó que había visto la desnudez de su padre dentro de la tienda. ¿Qué es ver la desnudez? Y ahí es donde está el asunto. Pero veamos antes, solo para sobreenfatizar. Cam es el padre de Canaán. No sé si estamos claros hasta acá. Y veámoslo, hay dos pasajes donde nos van a decir enfáticamente que se trata de que Canaán es hijo de Cam. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Lo dice una vez. Es enfático el escritor bíblico en decir que Canaán es hijo de Cam. No hay pierde, ¿verdad? Y después, en el versículo 22, lo va a volver a repetir. ¿Por qué hace ese sobreénfasis? Algo nos quiere enseñar en estas pocas líneas donde describe esta historia, de qué se trata y por qué razón hace ese sobreénfasis de que Cam es el padre de Canaán y que vio la desnudez de su padre y que lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. En dos ocasiones es enfático el escritor bíblico en la misma historia que está contando, diciéndonos que Cam es el padre de Canaán. Primera pregunta que uno debe hacerse: ¿y por qué maldecir a Canaán si quien hizo esa fechoría, sea lo que sea que haya visto, sea lo que sea que significa ver la desnudez de Noé, por qué maldecir a Canaán? Ya uno puede darse cuenta, amados, de que no es simplemente que vio la desnudez simplemente con sus ojos, mucho menos que salió de la tienda a burlarse de su papá, porque no es eso lo que está diciendo. Solamente dice que él afirmó a sus dos hermanos que él había visto la desnudez de su padre. Y aquí donde está, para irle dando sentido a esto, metido en el contexto bíblico, lo que significa ver la desnudez. Porque para nosotros, en nuestra cultura, ver la desnudez de alguien es que vimos a alguien que estaba desnudo, que estaba sin ropa, que lo vimos nada más con nuestros ojos, pero que no hubo ningún contacto físico. Pero la Biblia no está hecha en nuestra lengua, está hecha en una lengua original y debemos entenderlo de acuerdo a ese contexto histórico y a esa narrativa que dice la Escritura. Una de las cosas, amados, que lo hacemos incluso hasta nuestro tiempo, es el uso de eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Dice el diccionario de la lengua española que un eufemismo es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o mal sonante. Nosotros suavizamos, ¿verdad?, algunas cosas para no darle el énfasis, el peso de la realidad de lo que sucedió. Por ejemplo, nosotros decimos, es que fulano durmió con la fulana. No es que hubo una pijamada, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que tuvieron intimidad. De hecho, en inglés también se dice, si alguien está durmiendo con alguien, o sea, está teniendo relaciones íntimas, el americano dice, fulano está durmiendo con fulana, o fulana durmió con fulano. Pero están hablando de tener relaciones íntimas, no de que compartieron la misma cama y que no pasó nada, que compartieron la almohada, se arroparon con la misma colcha y que no pasó absolutamente nada. El énfasis, para no decir categóricamente que tuvieron intimidad o relaciones sexuales, usamos un eufemismo. Pues resulta que ver la desnudez de alguien significa algo, es un eufemismo que necesitamos interpretarlo de acuerdo a la realidad de las Escrituras. Miremos, Levítico 18:8 dice,
la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Véanlo en este contexto. ¿Por qué la mujer de tu padre? Porque está hablando de que existe la posibilidad de que mi padre que me engendró quede viudo y se vuelva a casar. El problema es que los señores les gustan las muchachonas, no les gustan las viejitas. Y el problema es que los hijos sienten atracción por la muchachona también, al igual como la siente su padre. Pero el Señor está prohibiendo en ese tiempo. Acuérdense que hay un incesto cometido por uno de los hijos de Jacob, Rubén. Dice la Escritura que Rubén subió al lecho, ese otro eufemismo, subió al lecho de su padre. ¿Qué quiere decir que subió al lecho de su padre? Que se metió con la concubina de su padre, llamada Bila. ¿Estamos hasta acá? Veamos lo que significa entonces. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Por qué no la vas a descubrir? Porque es la desnudez de tu padre. En otras palabras, ver la desnudez de un hombre no significa verla con los ojos. Significa tener relaciones sexuales con la mujer de ese hombre. No sé si está claro, hermanos. Por eso es un eufemismo. Miremos otros pasajes. Versículo 18, 16. La desnudez de la mujer de tu hermano, ahora ya no es tu padre, sino tu hermano, tu cuñada. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. ¿Por qué no la vas a descubrir? Porque es la desnudez de tu hermano. ¿Estamos claros acá? Cuando habla entonces la Escritura de ver la desnudez de un hombre, no significa que físicamente con los ojos lo vio desnudo, sino que se acostó, tuvo relaciones íntimas con la mujer de ese hombre. Usted me va a preguntar, con todas las de la ley, pastor, pero ahí ese eufemismo dice descubrir y no dice ver. Pero vamos a darnos cuenta en otros pasajes que vamos a leer que tanto ver como descubrir significa exactamente lo mismo. Miremos otro pasaje. Levítico 20, 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez. ¿Qué quiere decir ver su desnudez? Tener relaciones con su propia hermana. Y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, descubrir y ver la desnudez de alguien es exactamente lo mismo. El significado de ese eufemismo es tener relaciones sexuales con una persona o la mujer de una persona. Miremoslo, y este Dios hablando al profeta Ezequiel porque Judá se ha descarriado y va a comparar la infidelidad de una esposa, porque Dios considera que Israel es su esposa, va a comparar esa infidelidad con la infidelidad que Israel está teniendo con otros dioses. Mire cómo dice, Ezequiel 16, 36 y 37. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces, no está hablando de que la dejaron chulona, está hablando de que otros dioses, otros pueblos han tenido relaciones íntimas con esta mujer. Lógicamente no está hablando de una relación sexual, está hablando de una prostitución, de una fornicación espiritual o un adulterio espiritual. En tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Porque los israelitas, había un dios de los amorreos que se llamaba Moloc, que sacrificaban a sus propios hijos
para ofrendarlo a este dios Moloch. Por eso está hablando el Señor de que eso es equivalente a una esposa que se mete con otro hombre, faltando a la fidelidad del pacto matrimonial. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Ver y descubrir tu desnudez significa exactamente lo mismo: tener relaciones íntimas. Entonces, pastor, ¿qué es lo que significa que Cam vio la desnudez de su padre? Que se acostó para tener relaciones sexuales con su propia madre. Y eso es una afrenta para su padre, porque su propio hijo, aprovechándose de la situación en la que está Noé, viene a tomar a su propia madre y, como vamos a ver más adelante, la embarazó, y de ese embarazo es donde nace Canaán. Canaán es hijo de un incesto entre Cam y la madre de Noé. Hay muchos que han dicho, sin interpretar bien las escrituras, que lo que hubo fue relaciones homosexuales entre Noé y su hijo Cam. En el contexto no cabe semejante cosa, amados. En el contexto es que tuvo relaciones con su propia madre. Ahora, en nuestra cultura, usted puede llegar a pensar, entonces este muchacho estaba desquiciado, o era un loco sexual, o no tenía cómo quitarse el deseo sexual si tenía una esposa, ¿verdad? No es la gran motivación que tiene este muchacho, no es un deseo sexual. Porque si hubiera sido nada más un deseo sexual, él hace la fechoría que hace, se acuesta con su madre, en su mente enfermiza, según nosotros, en nuestra cultura, pero no hubiera salido de la tienda a contárselo a sus hermanos. Y aquí hay eso de que se los contó a sus hermanos, hay un acto, algo que nos dice que lo que sucedió en el hecho de Noé va mucho más allá que el hecho de una simple relación sexual para satisfacer su carnalidad. Por eso la pregunta, ¿fue esto una aberración sexual? Y ya va a ver usted que no tenemos que interpretar la Biblia en nuestra cultura, sino en la cultura donde se revela la Escritura. ¿Alguna pregunta hasta acá, amados? A ver, las concubinas empiezan a aparecer hasta con Abraham. En ese entonces, Noé, o sea, no se habla de Noé que haya tenido una concubina, porque más saliera el tema más adelante. En el tema de Abraham sí sale, porque cuando muere Sara, hay una mujer que se llama Sétura, Cipotona, porque él queda viudo como a los 100 y pico de años, y en el caso de ella, era una mujer joven porque le dio 6 hijos a Abraham. En este caso no, o sea, el contexto de lo que se está hablando es esas 8 personas, Jafet, Cam, Sem, y cómo se llama su padre y su madre, y sus esposas, ¿verdad? Las esposas de los hijos. Entonces sí se trataba de su propia madre.
¿Pero por qué? Este es un loco sexual y que él todavía viene y se lo cuenta a sus hermanos. Hay que entender el contexto, no en nuestro contexto, amados, sino en el contexto cultural en el que se revela la Escritura. Veamos cuál fue la motivación de este muchacho. En la cultura bíblica, meterse con la mujer de una autoridad, de un hombre que tiene una autoridad, de un rey, de alguien que tiene una jerarquía en algo, con la mujer o con las mujeres de ese personaje, era prácticamente igual a quitarle toda su autoridad y su poder para apropiarse de esa autoridad. Miremos lo que Dios le va a reclamar a David cuando falla con Betsabé. Entonces dijo Natán, estamos en segundo libro de Samuel 12, 7 y 8. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, el ejemplo que les puso, ¿verdad? Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? La casa, las mujeres que le pertenecían a Saúl, ahora son tuyas. Bueno, pero cualquiera le puede quitar. No. Lo que le está diciendo es que apartó a Saúl de la autoridad que tenía como rey en Israel y ahora quien tiene la autoridad como rey en Israel es David. Y símbolo, sinónimo, si usted lo quiere ver, de esa autoridad, de ese poder que ahora tiene, es que tiene las mujeres de quien había sido su señor, su jefe. ¿Estamos? Uno más. Aquí, cuando muere David tarda en afirmar la decisión de quién iba a ser su sucesor. Esa tardanza hace que varios de sus hijos empiecen a especular de que a ellos les corresponde la sucesión de tomar el trono. Uno de esos hijos que quiere tomar el trono se llama Adonías. Bueno, cuando Betsabé se da cuenta, la mamá de Salomón, se da cuenta de que este Adonías quiere, entonces viene donde el rey y le dice, tenés que decidir ya, si ya decidiste por Salomón, tenés que decidir y ponerlo y proclamarlo, que Salomón va a ser el rey de Israel después de ti cuando tú mueras. Adonis se lleva una gran achicada porque quien sale como el siguiente rey de Israel es su hermano Salomón, hermano de padre nada más, Salomón. Pero mire la picardía de Adonis y mire la sabiduría de Salomón. Cuando ya era un viejo y ya estaba en cama el rey David, le consiguieron una muchachona. No para que durmiera con él y tuviera relaciones sexuales, porque ya no podía, ya su energía sexual había terminado, ya está prácticamente en paz de muerte. Y los ancianos dicen, vamos a traer a esta muchacha, esta doncella, una virgen, para que duerma con el rey, para que lo caliente. No calentura sexual, sino calentura de pasar, transmitir de un cuerpo al otro esa temperatura. Bueno, esta muchacha, yo creo que es, por lo menos en nuestro contexto, es de las más aladas, porque si bien es cierto, fue mujer de David, pero no gozó como una mujer al lado de David. Y el problema es que muere David,
¿Y ahora de quién es mujer? ¿Es mujer de Salomón o es mujer de quién? Y no estamos hablando de las mujeres principales, estamos hablando de una sierva que habían traído como doncella. Y viene Adonis vivamente, se va donde Betsabé y le dice, mire, ¿por qué no me es dada esta doncella que calentó a David, me es dada a mí por esposa? Betsabé ingenuamente, creyendo que ella se está sacudiendo a Adonis, va a donde Salomón a decirle, a pedirle que esta doncella venga a ser mujer de su hermano. Miren la reacción de Salomón. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, se llama Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, es su madre, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Un saludo de mucho respeto para su madre. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Estamos hablando, hermano, de un acto oficial en el trono del rey. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Uy, ¿cómo le va a poder negar uno un favor a una mamá, verdad? Si yo estoy en las posibilidades de hacérselas. Por la cabeza de Salomón dijo, quizás quiere alguna viña, quiere que le contrate doncellas para tal cosa, que le compre vestidos de no sé dónde, que le traiga caballos de no sé cuál, que la lleve a pasar, que se vaya de vacaciones para tal lado. Eso es lo que estaba pensando Salomón. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Uy, decir esas cosas, amado, hay que medirse uno con la lengua mejor, porque no sabe qué es lo que le van a pedir. Y miren la petición. Y ella dijo, dese a Abisac Sunamita. Abisac es la muchacha que había dormido sin que, es más, yo creo que David ni cuenta se dio que tenía una mujer al lado para dormir con ella, pero dormía con ella en su cama. Dese a Abisac Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. En nuestra cultura, amados, uno diría, ¿y cuál es el gran problema? Esta muchacha es virgen, mi papá no la tocó, la trajeron de la tierra de los sunamitas para acá. ¿Y qué va a hacer aquí en el palacio mío? Si yo no me voy a acostar con ella porque fue la mujer de mi padre, en términos no prácticos, pero en términos oficiales, digamos, fue la mujer de su padre. Y bueno, y su hermano, que está solo, que está soltero, ¿y por qué no se la dan a él? Eso en nuestra cultura, cualquiera de nosotros hubiera dicho, madre, yo les voy a pagar el fresco echán y los suspiros para que se casen. Mire lo que sucedió. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac Sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Esta era una movida una movida política. Porque con Abisac, si él ya tiene a los sacerdotes y tiene, porque ¿quién es el sucesor natural de un rey? Su hijo mayor. Salomón es varios peldaños abajo de ser el mayor, pero David escogió a Salomón para ser el próximo rey de Israel, pero el mayor ha quedado dolido. Y él poco a poco está queriendo arreglar las cosas políticamente para llegar a poseer el trono. Y vivamente Salomón se dio cuenta. Le das a Abisac y con eso estás mandando el mensaje que yo no soy el rey, que ahora Adonis es el rey, porque la mujer de mi padre pasa a ser mujer de él. ¿Ven lo importante de la mujer, amados? En el contexto bíblico. Y mire lo que sucedió.
Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías va a morir hoy. En nuestra cultura nos mandamos a matar, pero esa es la cultura bíblica, no es mi cultura. Volvamos al caso de Cam. ¿Por qué meterse con su madre? Porque él quiere el patriarcado. Él quiere ser el jefe. ¿Por qué contárselo a sus hermanos? Ahora el jefe soy yo, porque el marido de mi madre soy yo. ¿Me estoy explicando, amados? Ven que hay que meterlo en el contexto bíblico para entenderlo, porque si no, no se entiende. Y Pablo nos va a decir algo importante en 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Bueno, ya la hermana Gloria es la gloria del hermano Carlos, por nombre. Pero la mujer es la gloria del varón. En otras palabras, es su poderío, es su riqueza, es su autoridad. Y lo que Cam está usurpando es la autoridad que Noé tiene por derecho, porque gracias a Noé fue que él se salvó con su mujer. Porque a quien vio Dios como fieles fue a Noé. Punto. Los demás se salvaron por la vida de Noé. ¿Está claro hasta acá, hermanos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, sigamos. La maldición, aprendamos esto. La maldición es lo opuesto, es ganarse lo opuesto de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, porque quiero hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Se lo voy a volver a repetir. La maldición, así como la vemos en la Escritura, es exactamente lo opuesto. En otras palabras, yo quiero subir a los cielos. Por enorgullecerme, Dios dice, te voy a bajar hasta el abismo. Yo quiero las riquezas a mi manera. Dios me va a meter en la pobreza. Miremos algunos ejemplos. Esta es la serpiente antigua. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, yo voy a ocupar el lugar de Dios, a lo más alto. Este no esperaba, siendo un querubín es un guardián del trono de Dios. Y en la Escritura, los querubines son portadores del trono de Dios. Si ustedes se acuerdan, el arca del pacto tiene dos querubines que ven hacia el propiciatorio con las alas extendidas, y encima de los querubines es donde se manifestaba la gloria del Señor. Pero este quería, no, yo no quiero ser general, yo no quiero ser, comandante, yo quiero ser el comandante en jefe, yo quiero ser Dios. ¿Y qué pasó? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué quería hacer él? Tener el puesto más alto. ¿A qué lo maldijo el Señor? A lo más bajo, al Seol. ¿Estamos comprendiendo? Que no necesitan decirme la intención. Con yo saber la maldición de qué se trata, yo sé cuáles son las intenciones que habían en mi corazón para recibir esa maldición. ¿Estamos? Uno más, Adán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se van a ir arriba. El mismo pecado que él cometió antes de ser expulsado del Edén.
Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, porque se engancharon, los enganchó diciendo, sí, vamos a ser como los Elohim, vamos a ser como los dioses. ¿Y en qué terminó todo? Que cuando comieron, supieron que estaban desnudos. De una situación de orgullo, pasaron a una situación de vergüenza. ¿Estamos? Miremos la maldición a Canaán. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y maldijo y dijo, maldito sea Canaán, porque ¿qué era lo que quería lograr Cam? Que su descendencia fuera los reyes de la tierra, los patriarcas. Siervo de siervo serás a tus hermanos. ¿Usted está comprendiendo, amados? Si yo sé la maldición, conozco cuál era la intención que había en el corazón de este muchacho. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Otra vez, sus hermanos que hicieron bien, y este va a ser siervo de sus hermanos. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Otra vez, Canaán va a ser su siervo, Canaán va a ser su siervo, Canaán va a ser su siervo. ¿Qué quería lograr con embarazar a su madre este muchacho? Quería que esa fuera la simiente que le diera continuidad al proyecto del Señor. ¿Y qué terminó todo? Logrando exactamente lo opuesto. Otros detalles que son importantes, amados, para enriquecer esta historia. Primer detalle. En la cultura, otra vez hay que meterse en la cultura. En la cultura bíblica de ese tiempo, los esposos no dormían juntos. Uno dormía en su tienda y la mujer tenía su propia tienda. ¿Aló? No, en nuestra cultura dormimos en la misma cama, ¿verdad? Hay el cuarto de los esposos. En la cultura bíblica no. En la tienda del esposo era más o menos como decir ahora la oficina de él. Donde ocurría que hubiera la intimidad sexual era en la tienda de la mujer, porque era donde ella se sentía más cómoda, la cosa estaba perfumada. Ya se imagina ustedes la tienda de un hombre como es, ¿verdad? Con olor a cabro y todo el rollo. ¿Cómo sabemos? Miremos más adelante. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Aquí es cuando se le aparece el Señor. Él está en su tienda y Sara está en la de ella. Y le dijo, toma pronto 3 medidas. Le preparó un alimento al Señor. Uno está en una tienda y el otro está en la otra tienda. ¿Estamos claros? Cuando le presentan la esposa de Isaac, que se la han traído de Padán Aram, ese mismo día, dice la Escritura que pasó esto. Y trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. ¿Qué es que la tomó por mujer? Fue su primera, bueno, fue de tarde, nosotros decimos noche de boda porque las bodas son en la noche, pero este fue la tarde de, ¿cómo se llama? ¿Y dónde ocurrió la acción? En la casa, en la tienda, perdón, que había sido de su madre ya no estaba, ya había muerto, pero ¿dónde ocurrió esa primera relación sexual? Fue en la casa de Sara. ¿Estamos, amados? Eso quiere decir, amados, que cuando el hombre quería tener relaciones con su esposa, tenía que moverse de su tienda a la tienda de su mujer.
Estamos. Y lo único que hacía que volviera a su tienda era si la mujer le hacía como delfín. Ya sabía que no podía. Se tenía que regresar. Miremos qué sucedió en este contexto. Ya hablando de la historia, sabiendo que culturalmente que uno tiene una tienda y el otro tiene otra tienda. En el versículo 21 nos va a decir que bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de ¿qué? De su tienda. No en la tienda de la mujer, sino que en su propia tienda. Eso quiere decir, amados, que estaba tan bolo, tan borracho, que mandó a traer a su señora para tener relaciones, si usted lo quiere ver así, en la oficina y no en el lecho nupcial, a donde normalmente los esposos tenían relaciones. ¿Por qué? Por la embriaguez, por la borrachera. Que se quitó la ropa, ¿se quitó la ropa para qué? Para tener relaciones íntimas con su mujer. Otro detalle que es importante. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Eso quiere decir que se acostó con su mamá. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. ¿Por qué decirlo? Ahora yo soy el jefe. Y mi descendencia son los jefes de ustedes dos. Sus hermanos se chiviaron. Porque, ¿cómo se llama? Bueno, ¿y qué evidencias había de que verdad había sucedido que él se había acostado con su madre? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. ¿Cuál ropa? La ropa que llevó Cam como evidencia a sus hermanos de que se había acostado con su madre. ¿La ropa de quién es entonces? No es la de Noé, es la ropa de su madre. Por eso, cuando estos dos muchachos no están de acuerdo con eso, toman la ropa de su madre y entran de espaldas para ni siquiera tener que ver a su madre desnuda, ni siquiera ser provocados a ninguna situación de pensamiento sexual, ni mucho menos de lo que quiso hacer Cam, y cubrieron, dice, la desnudez de su padre, pero cubrir la desnudez de su padre es cubrir a su madre. Teniendo vueltos los rostros y así no vieron la desnudez de su padre, o sea, su madre. Terminamos con esto. La maldición no fue inmediatamente después de que Noé despertara, porque dice la Escritura que Noé despertó de la embriaguez y maldijo a Canaán. Pero permítame, que acaso en ese tiempo se embarazaba hoy en la noche y ya mañana nacía el bicho. Y hasta tenía nombre. No, aquí hay una situación que debemos aclarar, amados. Una de las cosas que debemos saber es que Génesis es escrito desde la perspectiva de que es una historia que ya pasó. No es que Moisés, quien es el escritor de Génesis, que él estuvo ahí con Noé, que él estuvo ahí con Adán, que él estuvo ahí con Caín, que él estuvo con Abel. Es revelación del Señor de algo que ya aconteció. Y estamos hablando más o menos de un lapso de cerca o un poco más de 1000 años. Desde la perspectiva de futuro, si yo estoy contando una historia, yo sé lo que sucedió 9 meses después. Sé que producto de ese incesto nació Canaán, pero Canaán no es hijo de Noé, Canaán es hijo de Cam. Y que cuando Noé despierta, él maldice, sin saber quizás el nombre de quién se trata, porque lo más seguro era que su hijo más joven seguramente había embarazado a su mujer. Que su hijo más joven, y que el producto de ese incesto no iba a ser lo que Cam quería, ser
el patriarca, sino lo maldijo para que Canaán fuera siervos de Sem y de Jafet. ¿Estamos hasta acá, amados? ¿Preguntas? Sí. Entiendo que eso sería como el hecho de querer ostentar o no respetar un canal de autoridad, que ese fue como la esencia, o sea, el verdadero pecado. ¿Qué nos enseña la serpiente? Adán, Caín, la descendencia de Caín. ¿Qué nos enseña? Que con nuestro orgullo nos alejamos de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Y que nuestro orgullo, cuando le damos rienda suelta a nuestro orgullo, es cuando caemos en semejantes baches de maldición. Todo desde que salimos del Edén, el tema principal acá es el orgullo. Y mirémoslo en la gente. Es que yo quiero ser alguien. ¿Y por qué trabajas? ¿Por qué andas en el carro que andas? Porque quiero que me vean el dinero que tengo o el estatus que tengo. ¿Por qué vivís en la casa que vivís? Porque quiero que... Orgullo. Y el orgullo, y por eso es tan enfático la Escritura en los primeros capítulos, me hace a mí ponerme en la posición de Dios. ¿Y cómo veo a mis hermanos? Como que si son basura, como que si son objeto de que yo puedo pisotearlos y hacer lo que quiera siempre y cuando yo consiga mis propios objetivos. Eso es exactamente para lo que no fuimos diseñados. Porque fuimos diseñados por Dios. Lo que el Señor le preguntó a Caín, ¿y tu hermano dónde está? ¿Y cuál fue la respuesta de este bravucón con Dios? ¿Y que acaso yo soy guarda, es que soy niñera de mi hermano para andarlo cuidando? Claro que somos responsables de los demás seres humanos. Claro que para eso hemos sido creados, para ayudarnos. No venimos a hacer una isla, no venimos a servirnos con la cuchara más grande, venimos a servir. Me gusta el epitafio, yo le llamo epitafio a un pasaje que está del rey David. Ese rey David, amado, es todo menos orgulloso. Tiene sus episodios de orgullo, porque es normal cuando censa al pueblo, por ejemplo, pero el Señor le pega una ¿cómo se llama? Una humillada terrible. Dice la Escritura, no dice que acumuló riquezas, no dice que conquistó tierras, dice, y habiendo servido a su generación, cumplió el propósito de Dios y descansó con sus padres. Eso quiere decir que murió. Hijos de Dios, reyes y sacerdotes, no venimos, si el Rey de Reyes, el Creador de todo, no vino a ser servido a esta tierra, ¿dónde quedamos nosotros? Si el Hijo del Hombre, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, vino a servirnos, es menester, privilegio, deberíamos tomarlo como tal, el servirnos los unos a los otros. Si le damos rienda a nuestro orgullo, no lo vamos a hacer. Si le damos rienda a nuestro egoísmo, no lo vamos a hacer. Por eso Dios ve con malos ojos al orgulloso, pero recibe al humilde. Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por este gran hombre llamado Noé, que con sus imperfecciones y con sus desvaríos, todavía sí, Señor, tú continuaste ese plan tuyo, aún sabiendo que te iba a fallar, volver ese borrón y cuenta nueva para establecer tu reino en este mundo. Gracias, Señor, por nuestras vidas y ayúdanos a no ser los nuevos camps de este siglo,
sino ayúdanos a ser verdaderamente servidores de nuestros hermanos. Que sea un honor, un privilegio el servirnos los unos a los otros. Que no sea una situación de denigración, que no nos sintamos humillados cuando servimos, sino al contrario, que nos sintamos privilegiados porque estamos siguiendo tu molde, estamos siguiendo tu ejemplo de servirnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No se olviden, el próximo martes es el último y luego nos quedamos. Busquen a quién discipuláramos. Es necesario que todo esto que están aprendiendo lo compartan con alguien más. Ahí van a surgir y van a afirmar todavía más lo que han estudiado. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.